Cambió de nombre 3 veces. Murió sola y en la pobreza. Y su propia familia ocultó su muerte durante casi un año. No estamos hablando de una actriz olvidada, ni de una socialité caída en desgracia. Estamos hablando de una mujer que alguna vez fue considerada un genio absoluto de la alta costura. Madame Grès. La diseñadora que convirtió la tela en esculturas. La mujer capaz de crear cientos de pliegues perfectos con sus propias manos. La artista que hacía que las mujeres parecieran diosas griegas caminando por París. Pero detrás de aquella elegancia silenciosa, existía una vida llena de obsesión, orgullo, secretos y soledad. Porque Madame Grès nunca quiso jugar el juego de la moda moderna. Mientras otros diseñadores construían imperios multimillonarios, vendían perfumes y perseguían fama, ella seguía encerrada en su propio universo, obsesionada con la perfección absoluta. Y el mundo de la moda no perdona eso. Primero dejó de entenderla, después dejó de buscarla, y finalmente la dejó desaparecer. Lo más perturbador no fue su caída, fue la manera en que el mundo entero pareció borrarla lentamente de la historia. ¿Cómo pudo una de las mujeres más admiradas de París terminar olvidada, arruinada y completamente sola? ¿Por qué casi nadie habló de su muerte? ¿Quién era realmente la mujer detrás del turbante, del silencio y de aquellos vestidos imposibles? Esta no es solo la historia de una diseñadora, es la historia de una artista que sacrificó absolutamente todo por la belleza y pagó un precio aterrador por ello, porque en la alta costura existe un secreto del que casi nadie habla. A veces, los verdaderos genios no terminan convertidos en leyendas, terminan convertidos en fantasmas. Mucho antes de que el nombre de Madame Grès se convirtiera en sinónimo de elegancia absoluta, París ya era el corazón indiscutible de la moda mundial. Pero aquella ciudad no era el París romántico que hoy imaginamos en revistas de lujo. Era una jungla elegante, una guerra silenciosa entre diseñadores, aristócratas y casas de moda que competían por vestir a las mujeres más poderosas de Europa. Cada vestido era una declaración de estatus. Cada desfile era una batalla por prestigio, y detrás de las luces existía una industria brutal donde sobrevivían solo quienes entendían el verdadero poder del dinero. La alta costura no vendía ropa, vendía exclusividad, vendía fantasías imposibles. En aquellos años, la moda estaba dominada por figuras gigantescas. Coco Chanel había revolucionado la silueta femenina con una elegancia moderna y práctica. Liberó a las mujeres de corsés incómodos y convirtió la simplicidad en lujo. Por otro lado, Elsa Schiaparelli transformaba la moda en espectáculo surrealista. Colaboraba con artistas, escandalizaba a la élite y convertía cada colección en una provocación visual. París adoraba el impacto, el drama, la extravagancia. Pero entonces apareció una mujer completamente distinta, silenciosa, reservada, casi fría. Una mujer que parecía incómoda frente a la fama y que no estaba interesada en convertirse en una estrella social de la moda parisina. Mientras otros diseñadores hablaban con periodistas y construían personajes públicos, ella permanecía en silencio observando telas, estudiando caídas y obsesionándose con proporciones casi matemáticas. No soñaba con crear tendencias, soñaba con crear perfección. Y quizá eso fue lo que hizo que muchos no supieran cómo interpretarla al principio. Porque Madame Grès no diseñaba vestidos para seguir la moda de la temporada. Diseñaba piezas que parecían existir fuera del tiempo. Sus referencias no venían del glamour de Hollywood ni de la vida nocturna parisina. Venían de otro lugar mucho más antiguo, la Grecia clásica, las esculturas de mármol, los cuerpos inmóviles de las diosas antiguas, la armonía perfecta de los pliegues tallados en piedra. Mientras el resto de la industria corría hacia el futuro, ella miraba obsesivamente hacia el pasado, y ahí comenzó el misterio. Porque nadie entendía cómo aquella mujer podía transformar simples metros de tela en algo que parecía una estatua viva. No usaba adornos exagerados, no necesitaba excesos, no necesitaba escándalos, solo necesitaba sus manos. Pronto, las mujeres más ricas y sofisticadas de París comenzaron a buscarla desesperadamente. Actrices, aristócratas y clientas de la alta sociedad descubrían que usar un vestido de Madame Grès no era lo mismo que usar cualquier otra marca de lujo. Era casi una experiencia espiritual. Sus vestidos no gritaban riqueza, transmitían poder,
silencio, control, y eso los hacía todavía más peligrosos. Porque mientras otras casas de moda vendían glamour, Madame Grès comenzó a vender algo mucho más profundo: la ilusión de convertirse en una diosa. Pero detrás de aquella perfección imposible, empezaba a crecer una obsesión que lentamente consumiría toda su vida. Una obsesión que algún día destruiría su imperio desde dentro. Antes de convertirse en Madame Grès, antes de los turbantes, de los vestidos inmortales y del misterio que envolvería su nombre durante décadas, existía otra mujer. Una joven llamada Germaine Émilie Krebs. Y lo más irónico de toda esta historia es que Germaine nunca soñó con conquistar la moda. Su verdadera obsesión era otra: la escultura. Desde muy joven sentía fascinación por las formas perfectas del cuerpo humano. Pasaba horas observando estatuas clásicas, estudiando cómo la luz caía sobre el mármol y cómo los pliegues parecían congelados en el tiempo. No quería crear vestidos bonitos, quería crear belleza eterna. Pero había un problema. En aquella época, el mundo artístico no estaba hecho para mujeres como ella. Las academias, los círculos intelectuales y las grandes oportunidades seguían dominados por hombres. Convertirse en escultora profesional era casi imposible. Y entonces encontró otro material para esculpir: la teila. Lo que para otros diseñadores era simplemente costura, para ella se convirtió en arquitectura blanda. Cada pliegue tenía intención. Cada caída obedecía a una lógica visual casi obsesiva. Y ahí nació algo completamente diferente al resto de la moda parisina. Mientras muchos diseñadores dibujaban bocetos llenos de adornos, Madame Grès prefería trabajar directamente sobre el maniquí. Tocaba la tela durante horas. La giraba, la tensaba, la doblaba una y otra vez hasta encontrar una forma perfecta. Era un proceso lento, casi ritual. Algunos empleados quedaban aterrados observándola trabajar. Podía pasar días enteros corrigiendo un solo detalle. Un solo pliegue mal colocado era suficiente para enfurecerla. Porque para ella, la perfección no era lujo, era una obligación. Y poco a poco comenzó a construirse otra obsesión aún más peligrosa: el control absoluto. Control sobre las telas, sobre las siluetas, sobre las proporciones, sobre su propia imagen. Tal vez por eso cambió de nombre tantas veces. Primero fue Germaine Krebs, después Alix, más tarde Madame Grès, como si estuviera intentando borrar constantemente a la mujer anterior para construir una versión más perfecta de sí misma. Nadie sabía realmente quién era, y quizá ella tampoco. Su apariencia alimentaba todavía más el misterio. Vestía casi siempre de manera austera, usando enormes turbantes que la hacían parecer una sacerdotisa antigua. No sonreía demasiado frente a cámaras, no buscaba atención social, no actuaba como las figuras extravagantes de la moda parisina. Era distante, fría, intimidante, pero también magnética. La gente no solo admiraba sus vestidos, admiraba el aura casi mística que la rodeaba. Pronto comenzaron a circular historias extrañas dentro de la industria. Algunos decían que podía manipular la tela como nadie en el mundo. Otros aseguraban que sus vestidos eran imposibles de copiar porque ni siquiera parecían construidos de forma normal. Y en cierto modo, era verdad. Madame Grès no seguía reglas tradicionales. Ella inventaba las suyas. Mientras París celebraba la velocidad y las tendencias, ella trabajaba como una artista encerrada en otra dimensión, completamente desconectada del ritmo moderno. Y aquello que inicialmente parecía genialidad, lentamente empezó a convertirse en aislamiento. Porque el mismo perfeccionismo que la hacía extraordinaria también comenzaba a separarla del mundo real. Un mundo donde el arte sin negocio rara vez sobrevive. En París, la moda siempre ha estado llena de personajes cuidadosamente fabricados, diseñadores que inventan historias sobre sí mismos, casas de lujo que venden fantasías, genios que convierten su propia imagen en una marca. Pero en el caso de Madame Grès, el misterio iba mucho más allá del marketing, porque nadie entendía realmente dónde terminaba la mujer y dónde comenzaba el personaje. El nombre, Madame Grès, no existía originalmente. Fue construido, elegido casi como una obra de arte. Antes de eso, ella había usado el nombre Alix, intentando abrirse camino dentro de la alta costura parisina. Pero ni siquiera ese nombre parecía suficiente. Siempre estaba transformándose, siempre escondiendo algo.
Era como si Germaine Krebs hubiera desaparecido lentamente para dar paso a una figura más fría, más elegante y más inaccesible. Madame Grès no quería ser vista como una simple diseñadora. Quería convertirse en símbolo. Y funcionó. Muy pronto, París quedó fascinada con aquella mujer silenciosa de turbantes monumentales y mirada severa que parecía salida de otra época. Mientras otros diseñadores sonreían frente a fotógrafos y celebraban fiestas extravagantes, ella se mantenía distante, casi intocable. Aquella distancia aumentaba todavía más su poder. Porque en el lujo, el misterio siempre vale más que la exposición. Y Madame Grès entendía eso perfectamente. Su atelier comenzó a transformarse en un lugar casi sagrado. Las clientas entraban en silencio, observando vestidos que parecían esculturas suspendidas en el aire. No había exceso vulgar, no había ornamentación innecesaria, solo líneas perfectas, pliegues imposibles, equilibrio absoluto. Cada creación parecía diseñada para una diosa antigua atrapada dentro del siglo XX, apredora. Y detrás de todo aquello existía una disciplina aterradora. Madame Grès podía exigir horas interminables de trabajo para lograr un resultado aparentemente simple. Algunos vestidos contenían cientos de pliegues hechos completamente a mano. Un trabajo agotador que muy pocos ateliers en el mundo podían reproducir, pero ella no aceptaba atajos. Nunca. Si algo no era perfecto, simplemente no existía. Aquella obsesión comenzó a convertirla en leyenda dentro de la industria. Los clientes ricos hablaban de ella casi como si fuera una artista imposible de alcanzar. Las mujeres más elegantes de Europa querían usar sus vestidos porque transmitían algo diferente al lujo tradicional. No gritaban riqueza, transmitían autoridad. Mientras otras casas buscaban llamar la atención, Madame Grès hacía exactamente lo contrario. Eliminaba todo lo innecesario hasta dejar solo pureza visual, y eso la volvió peligrosa para el resto de la industria. Porque sus diseños no dependían de tendencias pasajeras. Parecían existir fuera del tiempo. Pero detrás de aquella perfección, también comenzaba a crecer algo más oscuro. Madame Grès controlaba cada detalle de su universo con intensidad extrema. Su obsesión por la pureza artística la hacía desconfiar cada vez más del lado comercial de la moda. El dinero, las estrategias empresariales, la expansión, todo aquello le parecía secundario. Para ella, lo único importante era crear belleza absoluta, y ese pensamiento acabaría convirtiéndose en el principio de su tragedia, porque mientras París la admiraba como una genio, el negocio de la moda comenzaba a cambiar silenciosamente, y el nuevo mundo que se acercaba ya no tenía paciencia para artistas obsesionadas con la perfección. Hubo un momento en que usar un vestido de Madame Grès significaba entrar en otro nivel de elegancia. No era solo lujo, no era solo alta costura, era casi una transformación física. Las mujeres que se probaban sus vestidos descubrían algo extraño frente al espejo. Sus cuerpos parecían cambiar, la postura se volvía más poderosa, los movimientos parecían más lentos, más sofisticados, más controlados, como si la tela obligara al cuerpo a comportarse con dignidad. Y quizás ese era el verdadero genio de Madame Grès. Ella entendía el cuerpo femenino no como un objeto decorativo, sino como una escultura en movimiento. Mientras otros diseñadores añadían bordados, joyas y dramatismo excesivo, ella hacía exactamente lo contrario. Eliminaba, simplificaba, reducía todo hasta dejar únicamente forma, proporción y caída perfecta. Pero esa aparente simplicidad era una ilusión. Detrás de cada vestido existía un nivel de complejidad casi absurdo. Algunas piezas requerían cientos de horas de trabajo manual. Los famosos pliegues de Madame Grès no podían improvisarse. Cada uno debía caer con precisión matemática sobre el cuerpo. Un error mínimo destruía la armonía visual completa, y ella podía detectarlo inmediatamente. Sus asistentes vivían bajo presión constante. Madame Grès observaba cada detalle con una intensidad casi inhumana. A veces deshacía horas enteras de trabajo solo porque un pliegue no transmitía exactamente la sensación que buscaba. Perfección. Siempre perfección. Aquellos vestidos parecían inspirados en las estatuas de la antigua Grecia. Telas fluidas abrazando el cuerpo como si fueran mármol líquido. Siluetas puras. Elegancia silenciosa. Nada vulgar. Nada innecesario.
Por eso muchas personas comenzaron a llamarla la escultora de la moda. Y el impacto visual era hipnótico. En una época donde la alta costura muchas veces dependía del exceso, Madame Grès demostraba que el verdadero lujo podía ser silencioso. Sus vestidos no necesitaban gritar para dominar una habitación. Simplemente imponían presencia. Actrices, aristócratas y mujeres de la élite internacional comenzaron a obsesionarse con ella, porque llevar un diseño de Madame Grès transmitía algo que otras casas no podían ofrecer. Autoridad. No era sensualidad barata, no era glamour superficial, era poder elegante. Y poco a poco, aquella mujer reservada y misteriosa comenzó a convertirse en una figura casi intocable dentro de París. Los críticos hablaban de ella como si fuera una artista superior al resto de los diseñadores. Incluso dentro de la industria existía la sensación de que Madame Grès trabajaba en un nivel completamente distinto. Muchos podían seguir tendencias, pero casi nadie podía crear eternidad. Sin embargo, mientras su prestigio artístico alcanzaba alturas enormes, empezaba a surgir un problema peligroso. La moda ya no era solamente arte, ahora también era negocio, publicidad, expansión global, producción masiva, perfumes, licencias multimillonarias. Y Madame Grès despreciaba profundamente ese mundo. Ella quería seguir creando vestidos como una escultora antigua, pero el siglo XX ya comenzaba a transformarse en una máquina comercial gigantesca. Y tarde o temprano, esa máquina terminaría aplastándola. Mientras Madame Grès conquistaba París con vestidos que parecían obras de arte eternas, el mundo de la moda estaba cambiando más rápido de lo que ella imaginaba. Y ese cambio no tenía nada que ver con creatividad. Tenía que ver con dinero. Las grandes casas de moda comenzaron a entender algo fundamental. La verdadera fortuna no estaba solamente en la alta costura. Los vestidos exclusivos daban prestigio, pero el verdadero poder nacía de convertir una marca en un imperio global. Perfumes, licencias, publicidad, producción internacional, marketing agresivo. La moda se estaba transformando en industria, y Madame Grès odiaba profundamente esa idea. Para ella, convertir el arte en mercancía masiva era casi una humillación. No soportaba la idea de reducir su trabajo a estrategias comerciales. Mientras otros diseñadores aprendían a negociar, expandirse y construir negocios multimillonarios, ella seguía encerrada entre telas, maniquíes y pliegues imposibles. Obsesionada, perfeccionista, aislada. Ese aislamiento comenzó a volverse peligroso, porque aunque el mundo admiraba su talento, mantener una casa de alta costura costaba cantidades absurdas de dinero. Cada vestido requería horas interminables de trabajo artesanal. Cada colección consumía recursos gigantescos. Y Madame Grès jamás estuvo dispuesta a sacrificar calidad para facilitar producción. Nunca. Si un vestido necesitaba 100 horas, se hacían 100 horas. Si necesitaba más tela, se compraba más tela. Si un detalle no era perfecto, se repetía todo desde el principio. Era una mentalidad artística, pero financieramente devastadora. Y mientras tanto, otros nombres comenzaban a dominar el futuro de la moda de lujo. Christian Dior entendía el espectáculo. Yves Saint Laurent entendía el deseo moderno. Las nuevas generaciones entendían velocidad, imagen y expansión global. Madame Grès entendía eternidad. El problema es que la eternidad rara vez paga las cuentas. Poco a poco, comenzaron a surgir tensiones dentro de su propia maison. Las necesidades comerciales chocaban directamente con su obsesión artística. Inversionistas, ejecutivos y colaboradores entendían que el negocio necesitaba evolucionar. Pero Madame Grès se negaba. No quería comprometer su visión. No quería simplificar sus diseños. No quería convertir su nombre en producto de masas. Y quizá ahí comenzó realmente su caída, porque el lujo moderno premia a quienes saben vender sueños rápidamente. Madame Grès, en cambio, seguía trabajando como una escultora del siglo antiguo, atrapada dentro de un mercado capitalista despiadado. Cada año parecía más desconectada del nuevo ritmo de la industria, y aún así, continuaba creando vestidos imposibles como si nada estuviera ocurriendo alrededor. Tal vez pensaba que el talento sería suficiente para salvarla, pero la historia de la moda está llena de artistas brillantes destruidos por la misma ilusión. La ilusión de creer que el arte puro puede sobrevivir solo. Y el mundo estaba a punto de demostrarle a Madame Grès
¿Cuán cruel podía ser con quienes se niegan a cambiar? Durante décadas, Madame Grès había sido símbolo de perfección absoluta. Sus vestidos representaban una elegancia casi sagrada dentro de la alta costura parisina. Pero entonces llegó una nueva era, y aquella nueva era no tenía paciencia. Los años 60 y 70 transformaron completamente la moda. El lujo dejó de pertenecer exclusivamente a aristócratas y millonarios silenciosos. Ahora la juventud dominaba la cultura. Las calles influenciaban las pasarelas. El ritmo se volvió más rápido, más rebelde, más comercial. El mundo quería novedad constante. La alta costura clásica comenzó a parecer demasiado lenta para una industria obsesionada con el consumo inmediato. Y mientras todo cambiaba alrededor de ella, Madame Grès permanecía inmóvil, casi intacta. Seguía trabajando de la misma manera obsesiva. Seguía creyendo en la disciplina artesanal extrema. Seguía creando vestidos como si la moda todavía perteneciera a una élite, dispuesta a esperar semanas o meses por una sola pieza perfecta. Pero el nuevo mercado ya no funcionaba así. Ahora existía el Pret-à-Porter. Las grandes marcas expandían producción globalmente. La publicidad se volvía más agresiva. Las celebridades comenzaban a influir más que los ateliers tradicionales. Y Madame Grès despreciaba casi todo aquello. Para ella, gran parte de la moda moderna estaba perdiendo dignidad artística. Veía cómo el lujo comenzaba a mezclarse con marketing, espectáculo y velocidad industrial. Y mientras muchos diseñadores se adaptaban para sobrevivir, ella parecía encerrarse todavía más dentro de su propio universo. Eso aumentó su aislamiento, porque la industria seguía admirándola, pero ya no necesariamente quería convertirse en ella. Muchos jóvenes diseñadores la respetaban como una leyenda viviente, una maestra del drapeado y de la construcción escultórica. Pero al mismo tiempo, su visión comenzaba a parecer incompatible con el nuevo sistema económico de la moda. Madame Grès pertenecía a otro tiempo. Un tiempo donde la paciencia todavía tenía valor. Donde la perfección importaba más que la velocidad. Donde una prenda podía construirse como una obra de arte irrepetible. Pero ese mundo desaparecía rápidamente. Y lo más doloroso era que ella parecía darse cuenta, sin estar dispuesta a rendirse. Porque cambiar significaba traicionarse. Y Madame Grès prefería destruirse antes que traicionar su propia visión artística. Ese orgullo la volvió todavía más misteriosa dentro de París. Mientras otras figuras de la moda aparecían constantemente en medios, eventos y campañas internacionales, ella continuaba rodeada de silencio. Su turbante, su mirada severa y su personalidad distante parecían símbolos de resistencia contra un mundo que ya no entendía. Pero resistir tiene un precio, y poco a poco comenzaron a aparecer grietas imposibles de ocultar. Problemas financieros, tensiones internas, decisiones empresariales equivocadas, pérdida de control sobre su propia maison. La mujer que había construido un universo basado en el control absoluto comenzaba a descubrir algo aterrador. El talento no garantiza supervivencia, y muy pronto, el imperio elegante que había tardado décadas en construir empezaría a derrumbarse lentamente frente a sus ojos. La tragedia de Madame Grès no ocurrió de manera explosiva. No hubo un gran escándalo internacional. No existieron titulares violentos. No apareció una noche dramática capaz de destruirlo todo de golpe. Su caída fue mucho más cruel. Fue lenta, tan lenta que casi nadie se dio cuenta de que una de las mujeres más importantes de la alta costura estaba perdiéndolo absolutamente todo. Mientras nuevas marcas dominaban el mercado global y el lujo se convertía en una maquinaria gigantesca de publicidad y ventas, la maison de Madame Grès comenzaba a quedarse atrapada en el pasado. El problema ya no era artístico, era económico. Mantener viva una casa de alta costura basada en trabajo artesanal extremo costaba fortunas inmensas. Y Madame Grès seguía negándose a simplificar procesos, reducir calidad o convertir sus diseños en productos comerciales más accesibles. Ella seguía creando arte, pero el mundo ya solo quería negocio. Poco a poco, las finanzas comenzaron a deteriorarse. La presión aumentaba. Las decisiones empresariales se volvieron más desesperadas, y lo peor de todo era que Madame Grès nunca había aprendido realmente a protegerse dentro del sistema financiero de la moda. Era una genio creativa, pero no una estratega empresarial, y la industria rara vez perdona eso.
Con el paso de los años, el control de su propia maison comenzó a escaparse de sus manos. Personas externas empezaron a intervenir en decisiones importantes. El nombre Madame Grès seguía siendo respetado, pero el poder real ya no le pertenecía completamente a ella. Aquello era una humillación silenciosa. Porque para una mujer obsesionada con el control y la perfección, ver cómo otros manipulaban el destino de su imperio debía sentirse insoportable. Y aún así, continuó trabajando. Como si la disciplina pudiera salvarla, como si la belleza todavía tuviera poder suficiente para detener el colapso. Pero el lujo moderno ya funcionaba bajo otras reglas. La moda se estaba convirtiendo en espectáculo global. Las marcas necesitaban expansión agresiva, estrategias comerciales y visibilidad constante. Madame Grès, en cambio, seguía siendo una artista hermética, casi incapaz de adaptarse a ese nuevo ecosistema, y el sistema terminó expulsándola lentamente. Lo más devastador fue que muchos jóvenes consumidores ya ni siquiera conocían realmente su nombre. La mujer que alguna vez vistió a la élite más sofisticada de Europa empezaba a desaparecer del centro de la conversación cultural. París seguía adelante sin ella, y mientras la industria celebraba el futuro, Madame Grès observaba cómo el mundo que ella entendía desaparecía delante de sus ojos. Quizá lo sabía desde hacía tiempo, quizá entendía perfectamente que ya no pertenecía a aquella nueva era. Porque hay artistas que nacen para dominar su tiempo, y hay otros, mucho más raros, que parecen demasiado puros para sobrevivir dentro de cualquier época. Madame Grès pertenecía a la segunda categoría. Y cuando finalmente su imperio comenzó a derrumbarse por completo, ocurrió algo todavía más perturbador. El mundo casi no reaccionó. No hubo caos. No hubo homenajes masivos. No hubo una gran despedida. Solo silencio. El mismo silencio elegante que había rodeado toda su vida, ahora comenzaba a tragarse también su legado. Al final de su vida, Madame Grès ya no se parecía a la figura casi mítica que alguna vez dominó la alta costura parisina. El glamour había desaparecido. Las grandes clientas ya no llenaban su atelier. La industria seguía avanzando, pero sin mirar atrás. Y quizá lo más doloroso fue que su caída ocurrió en silencio absoluto. La mujer que había vestido a aristócratas, artistas y mujeres poderosas, terminó viviendo lejos del brillo que una vez definió su nombre. Mientras nuevas generaciones celebraban otros diseñadores, Madame Grès parecía convertirse lentamente en un fantasma olvidado dentro de la propia historia de la moda. Pero incluso entonces, jamás abandonó su orgullo. Nunca se transformó en una figura desesperada buscando atención pública. Nunca intentó reinventarse artificialmente para agradar al mercado moderno. Nunca convirtió su tragedia en espectáculo. Permaneció fiel a sí misma hasta el final. Y eso hizo su historia todavía más triste. Porque el mundo del lujo adora consumir belleza, pero muchas veces abandona cruelmente a quienes la crean. Con los años, comenzaron a circular rumores inquietantes sobre su situación económica. Se hablaba de dificultades financieras, aislamiento y una vida cada vez más discreta. Para muchos dentro de la industria, resultaba imposible aceptar que una mujer considerada genio absoluto de la couture estuviera atravesando semejante decadencia. Pero era verdad. La artista que había dedicado su vida completa a la perfección terminó enfrentando una realidad brutal. El arte no siempre protege a sus creadores. Y entonces ocurrió algo que volvió su historia aún más misteriosa. Cuando Madame Grès murió, su propia familia ocultó la noticia durante casi un año entero, como si incluso después de la muerte existiera algo incómodo alrededor de su nombre, como si el silencio hubiera terminado convirtiéndose en parte inseparable de su identidad. Aquello impactó profundamente a quienes todavía recordaban su importancia histórica. ¿Cómo era posible que una de las figuras más influyentes de la alta costura desapareciera del mundo de una manera tan silenciosa? La respuesta, quizá, sea más oscura de lo que parece, porque la moda tiene memoria corta. El mismo sistema que alguna vez la admiró como una diosa, terminó desplazándola cuando dejó de ser rentable. Y en una industria obsesionada con juventud, novedad y velocidad, Madame Grès representaba exactamente lo contrario: paciencia, disciplina, pureza artística, perfección obsesiva, valores demasiado lentos para el nuevo siglo. Sin embargo, incluso en medio del olvido, algo seguía intacto.
su dignidad. Madame Grès nunca pidió compasión, nunca intentó negociar su arte para sobrevivir, y aunque el mundo dejó de mirarla, ella jamás dejó de comportarse como una artista absoluta. Tal vez por eso su historia sigue siendo tan poderosa hoy. Porque no parece la historia de una empresaria derrotada, parece la historia de una sacerdotisa antigua, atrapada en un mundo moderno que jamás logró comprenderla realmente. Y mientras su nombre desaparecía lentamente de la conversación pública, algo inesperado comenzaba a ocurrir. Las nuevas generaciones de diseñadores empezaban a redescubrir el verdadero tamaño de su legado. Aunque el mundo parecía haber olvidado a Madame Grès durante sus últimos años, la historia terminó haciendo algo curioso. Volvió a buscarla, porque el verdadero arte puede desaparecer temporalmente, pero rara vez muere para siempre. Con el paso del tiempo, nuevas generaciones de diseñadores comenzaron a estudiar obsesivamente sus trabajos antiguos. Y cuanto más analizaban aquellos vestidos, más comprendían algo inquietante. Madame Grès había estado décadas adelantada a su época. Sus pliegues parecían imposibles incluso para estándares modernos. Muchos especialistas todavía consideran que algunas de sus técnicas de drapeado pertenecen al nivel más alto jamás alcanzado dentro de la alta costura. No era solo costura, era ingeniería visual, arquitectura textil, escultura en movimiento. Diseñadores contemporáneos empezaron a verla no simplemente como una figura elegante del pasado, sino como una de las artistas más importantes en la historia completa de la moda. Y eso cambió todo. Poco a poco, el nombre de Madame Grès volvió a aparecer en museos, exposiciones y análisis especializados. Las fotografías de sus vestidos comenzaron a circular nuevamente como ejemplos de perfección atemporal. Lo que antes parecía anticuado, ahora era visto como algo casi imposible de replicar. Porque el lujo moderno había perdido algo que ella dominaba perfectamente: la paciencia. En una industria acelerada por tendencias instantáneas y consumo masivo, los vestidos de Madame Grès parecían recordarle al mundo una verdad incómoda. La verdadera perfección requiere tiempo. Muchos diseñadores importantes reconocieron directa o indirectamente la influencia de su trabajo. Azedine Alaïa admiraba profundamente su entendimiento del cuerpo humano. Issey Miyake exploró la relación entre tela y estructura de maneras que recordaban su obsesión escultórica. Yohji Yamamoto también defendió la idea de la ropa como forma artística más allá de tendencias comerciales. Incluso muchos expertos comenzaron a colocarla junto a gigantes como Cristóbal Balenciaga cuando se habla de los niveles más altos de construcción couture. Y quizá ahí aparece la ironía más grande de toda esta historia. Madame Grès perdió contra la industria moderna mientras estaba viva, pero terminó derrotando al tiempo después de morir. Porque muchas marcas multimillonarias desaparecen cuando las tendencias cambian. Pero la belleza auténtica permanece. Hoy, sus vestidos siguen pareciendo modernos, siguen transmitiendo poder silencioso, siguen provocando la sensación de que fueron creados por alguien obsesionado no con vender, sino con alcanzar una forma imposible de perfección. Y tal vez por eso su historia conmueve tanto. Porque Madame Grès representa algo que el lujo contemporáneo casi ha perdido por completo. La idea de crear arte, incluso cuando el mundo ya no sabe cómo valorarlo. Ella nunca fue la diseñadora más ruidosa, nunca fue la más comercial, nunca fue la más mediática, pero quizás sí fue una de las más puras. Una mujer que transformó simples metros de tela en algo cercano a la eternidad. Y por eso, aunque intentaron olvidarla, hoy sigue siendo imposible borrarla completamente de la historia de la moda. La historia de Madame Grès no parece la historia normal de una diseñadora de moda. Parece una tragedia griega, una mujer obsesionada con la perfección, una artista incapaz de negociar con la mediocridad, una figura silenciosa que dedicó toda su vida a perseguir una belleza casi imposible, y quizá por eso terminó sola. Porque el mundo moderno puede admirar a los artistas, pero rara vez sabe protegerlos. Mientras otras casas de lujo construyeron fortunas gigantescas, Madame Grès construyó algo mucho más frágil y más peligroso: perfección absoluta. Y la perfección tiene un problema terrible: no sabe sobrevivir en un mundo obsesionado con velocidad y consumo. Ella nunca quiso convertirse en máquina comercial.
Nunca quiso producir moda rápida para satisfacer mercados masivos. Nunca quiso sacrificar pureza artística a cambio de dinero fácil. Eligió el camino más difícil y pagó el precio completo. Tal vez por eso su historia sigue provocando tanta fascinación décadas después de su muerte. Porque Madame Grès representa algo que hoy parece casi extinto dentro del lujo contemporáneo. La creación artística hecha desde obsesión genuina, no desde algoritmos, marketing o tendencias. Cada uno de sus vestidos parecía decir lo mismo. La belleza todavía puede ser sagrada, y quizá eso era exactamente lo que la hacía tan diferente del resto. Mientras muchos diseñadores creaban fantasías para una temporada, ella intentaba crear algo eterno, algo capaz de sobrevivir al tiempo, al dinero y a la decadencia inevitable de la industria. Y en cierto modo, lo consiguió. Porque aunque murió lejos del glamour que alguna vez la rodeó, sus vestidos siguen vivos. Sus pliegues siguen pareciendo imposibles. Sus siluetas continúan inspirando a diseñadores que nacieron décadas después de ella. Eso no ocurre con la moda pasajera. Eso solo ocurre con el arte verdadero. Tal vez el mundo olvidó a Madame Grès durante un tiempo, pero la elegancia auténtica siempre encuentra la manera de regresar. Y hoy, mientras muchas marcas de lujo persiguen desesperadamente atención instantánea, la figura silenciosa de aquella mujer envuelta en turbantes continúa observando desde la historia como un recordatorio incómodo. El lujo más poderoso no siempre es el más caro. A veces, es el más eterno. Porque Madame Grès no solo diseñaba vestidos, diseñaba diosas. Y aunque el mundo de la moda intentó enterrarla bajo nuevas tendencias y nuevos imperios, hay algo que nunca logró destruir. La sensación de que, por un instante, aquella mujer consiguió convertir la tela en inmortalidad. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que todavía existe espacio para artistas como Madame Grès en la moda moderna? ¿O el lujo actual ya pertenece completamente al negocio y no al arte?